Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Así es como quiero ponerle a este mensaje, una victoria 100%. Y luego podemos agregarle también: Dios no ha planeado ninguna derrota para mí. Dígalo conmigo esta mañana: Dios no ha planeado ninguna derrota para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos. Dios ha planeado, pero una victoria absoluta para mí. Dígalo en el nombre de Jesús esta mañana. Amén. Dele más fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 11. Una de las estrategias que el enemigo utiliza para traer derrota al cristiano es tratar de quitarnos nuestra identidad en Cristo Jesús o hacernos dudar de nuestra identidad como hijos que somos de nuestro Dios Todopoderoso. Si él logra traer inestabilidad, en cuanto a la seguridad que debemos de tener como hijos de Dios, entonces él sí puede traernos derrota definitivamente. Y Dios definitivamente espera que nosotros, por medio del conocimiento o la convicción de que somos hijos de Él, nosotros podamos enfrentar las circunstancias que el enemigo pueda traer a nuestras vidas y poder sobrepasarlas, triunfar definitivamente sobre cualquier situación que el enemigo pueda traernos problemas. En Juan capítulo 1, versículo 11, quiero que miren ahí, por favor. Dice la escritura, dice: vino a los que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le dio, yo estoy leyendo en mi nueva versión internacional, Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Otros dicen Dios les dio la potestad. La palabra potestad significa el poder o la autorización de ser hijos de Dios. Este versículo es muy fundamental por el hecho de que Jesús primero fue enviado a su pueblo. Dios lo envió a su pueblo Israel para que lógicamente la nación de Israel se constituyera como una nación de reyes y sacerdotes para que gobernaran sobre todo lo creado. Sabemos claramente que Israel hasta el día de hoy todavía están esperando al Mesías. No creyeron que el Mesías, que anduvo haciendo señales y milagros hace 2000 años en sus aldeas, en sus calles, no creyeron que él era el Mesías. Entonces, por lo tanto, pues lógicamente no han recibido, se podría decir, a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Dios va a tratar con el pueblo de Israel de acuerdo a la escatología bíblica. Ya en los tiempos finales, hasta entonces van a reconocer a Jesús como el Mesías Salvador. Aunque tenemos noticias de que sí hay israelitas que se están convirtiendo porque están creyendo de que el que anduvo en sus calles hace 2000 años era el verdadero Mesías Salvador. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de que nosotros, sin ser parte de esa promesa para el pueblo judío, nosotros somos los gentiles. Nosotros nos predicaron acerca de Jesús y nosotros, sin andar investigando tanto por la necesidad que teníamos, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Porque alguien nos explicó que a través de Jesús iban a tener perdón de pecados, iban a ser salvos. Y entonces nos invitaron a hacer una oración de arrepentimiento y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura entonces que si usted hizo esa oración, prácticamente te aceptó a Jesús
como su Señor y Salvador personal, y lo reafirmamos con Romanos 10, 8 al 10 también, ¿verdad? Que si creemos que en el corazón que Jesús se levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. O sea, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor de sus vidas? Lo confiesan con todo. Diga conmigo: Jesús es el Señor de mi vida. Amén. Entonces, como ese es un hecho que usted está dando, un hecho público, un testimonio público, entonces la Escritura le da a usted la autorización, le da el poder a usted para que usted se constituya en un hijo de Dios. Lo que Dios quiere es de que usted no dude bajo ningún punto de vista de que usted es un hijo de Dios, que sus pecados han sido perdonados y que su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. El Dios Todopoderoso, para usted ahora ya no hay una interrupción de esa relación, sino que usted ahora es hijo de Dios, y por lo tanto Dios está interesado en que usted mantenga su identidad como hijo de Dios. El enemigo lo que quiere es que usted no tenga esa identidad bien firmes, porque cuando usted duda de su identidad es cuando usted no actúa de acuerdo a esa identidad, sino que tal vez actúa de acuerdo a una identidad distorsionada. El enemigo por eso quiere quitarse, podría decir, esa convicción que la palabra de Dios nos autoriza y que nosotros la debemos de tener, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él sabía que era el Hijo de Dios. Y cuando Él tenía esa plena identidad, Jesús, nuestro Señor, pasó por muchas cosas. Mire, si vemos en las Escrituras, vemos que la gente había gente que lo seguía porque hacía milagros, ¿verdad? Un milagro muy importante fue la multiplicación de panes y de peces, y le dio de comer a una gran multitud. Pero también había mucha gente que lo perseguía, como por ejemplo los religiosos de ese tiempo andaban siempre buscándole un error para acusarlo, y sabemos lógicamente que al final de cuentas lo condenaron. Pero el punto que yo quiero que esta mañana le lleve usted en su corazón es que Jesús, a pesar de todas las adversidades, contrariedades que tuvo, Jesús nunca perdió su identidad como hijo del Dios Todopoderoso. Jesús siempre permaneció con una identidad muy estable, muy firme, nunca dudó de su identidad como hijo de Dios. Y lo que Dios quiere que usted entienda esta mañana, que no importa lo que usted enfrente, no importa que la gente le diga usted está loco, usted es un aleluya, usted es un fanático, que ninguna manipulación que el enemigo ejerza por terceras personas le quiten la identidad de quién es usted en Cristo Jesús. Diga conmigo: yo soy hijo del Dios viviente. Amén. Yo he creído que Jesús es el Señor de mi vida. Por lo tanto, estoy autorizado para creer que soy un hijo de Dios. Dígalo, dígalo. Estoy autorizado para decirle al mundo de que yo soy un hijo de Dios, de que soy representante de Dios, que represento al Padre aquí en la tierra, que soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. Mi nombre está asentado en el libro de la vida. Soy ciudadano del cielo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo soy hijo del Dios viviente. Amén. Dígalo fuerte. Aleluya. Tenemos que tener bien definida nuestra identidad como hijos de Dios. Ni siquiera dudar de que si somos salvos o no somos salvos. Usted hizo la confesión de creer que Jesús es el Señor y lo aceptó en su corazón y lo confesó con su boca. Usted no tiene por qué dudar. La Escritura lo establece como un hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces, a partir de ese momento,
el enemigo va a tratar de trabajar con el propósito de quitarnos esa identidad. Jesús, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 4, nos menciona, por ejemplo, las 3 tentaciones que tuvo Jesús. Dentro de las 3 tentaciones que mencionan las Escrituras, vemos que 2 de ellas atentaban en contra de la identidad de ser hijo de Dios contra nuestro Señor Jesucristo. En una de ellas le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, entonces súbete al pináculo del templo y tírate. O sea, el enemigo estaba tratando de alguna manera de afectar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. No solo el enemigo, sino que, vuelvo a repetir, muchos de aquel tiempo. Yo me pongo a pensar y a veces me pongo a meditar que Jesucristo sí realmente estaba con una identidad bien establecida, con una identidad de que Él era el Hijo de Dios. Acuérdense que Él tuvo que aprender en su humanidad, por revelación tuvo que tener esas convicciones bien firmes, porque la Escritura dice claramente de que Él se despojó de ser igual a Dios. Estamos hablando de Filipenses 2. Yo quiero que me ponga mucha atención, porque lo voy a llevar a un punto donde el enemigo va a tratar de socavar nuestra identidad como hijos de Dios. Y si él logra traer inestabilidad, inseguridad en cuanto a lo que somos en Cristo Jesús, o que somos hijos de Dios, no vamos a poder ser funcionales para el cuerpo del Señor. No vamos a ser funcionales para los planes que Dios tiene para que sus hijos en estos últimos tiempos se levanten en una manifestación de poder para hacer señales y milagros a favor de aquellos necesitados. La identidad debe estar bien puesta en nosotros de que somos hijos de Dios. Por supuesto, a veces los sentimientos o el alma muchas veces le quiere jugar a usted un papel mero traicionero, que a veces usted, acuérdese que el alma está constituida por emociones, mente y voluntad. Y a veces emocionalmente o sentimentalmente o afectado por sus emociones, usted va a llegar un momento que el enemigo lo ataca en sus emociones y lo hace sentir inseguro de que no es hijo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, el ser hijo de Dios no es de acuerdo a cómo me sienta, sino que tener una convicción plena por revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento para que nosotros, por ejemplo, le voy a dar como tarea esto, tal vez este día, que si usted a veces se siente inseguro de ser hijo de Dios, vaya a la palabra de Dios, busque citas en relación a lo que Jesucristo hizo por nosotros para llevarnos a una relación con el Padre, y luego medite en esas palabras hasta que el Espíritu de Dios vuelva a traer esa plena convicción dentro de su ser interior de que usted es un hijo de Dios. Las emociones no nos tienen, las emociones así como están hasta el tope del cielo muchas veces, a veces nuestras emociones andan por el suelo también. Nosotros no podemos tener una convicción plena a través de las emociones de que somos hijos de Dios, sino que nuestra decisión debe estar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando yo me siento como que no soy hijo de Dios, las emociones no me tienen que afectar mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de vivir, porque si le hago casos a las emociones, voy a traer inestabilidad, y entonces mi convicción como hijo de Dios empieza a deteriorarse. Una vez que no tenemos convicciones plenas de que somos hijos de Dios, empezamos a actuar como que no fuéramos hijos de Dios. Empezamos a decidir como que no fuéramos hijos de Dios. Empezamos a relacionarnos con las demás personas como que no fuéramos hijos de Dios, y hasta con pena de dar testimonio de que somos hijos de Dios, porque no tenemos la plena convicción establecida, porque estamos hasta cierto punto a veces dudando, porque las emociones, como le dije, nos llevan y nos traen. Pero nosotros no debemos de vivir de acuerdo a nuestras emociones,
ni de acuerdo a cómo nos sentimos, sino que de acuerdo a lo que el Padre Dios dijo, que si nosotros aceptáramos a Jesús y lo confesáramos con nuestra boca, en otras palabras, seremos salvos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos han confesado a Jesús aquí como Señor y Salvador personal? Entonces usted es un hijo de Dios. Usted está autorizado para llamarse hijo de Dios y decirle a los demás que usted es un hijo del Dios Todopoderoso. Y que ahora, eso trae gran responsabilidad también. Porque si usted va a publicar, y yo le voy a decir algo muy poderoso, ¿por qué muchos no tienen la identidad bien fuerte, bien establecida? Porque en su vecindario nadie lo conoce que es hijo de Dios. En su trabajo nadie lo conoce como hijo de Dios. En la universidad no lo conocen como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted no da testimonio, porque tiene hasta cierto punto el temor de que lo vayan a rechazar, que no lo van a aceptar sus compañeros de trabajo, de lo que sea. Tiene temor a que lo tilden como un fanático religioso y por lo tanto su testimonio se opaca. ¿Sabe? Esta es una perla la que le voy a dar en este momento. Para que nosotros afirmáramos nuestra salvación de acuerdo a Romanos 10, 8 al 10, tenemos que creer. Mucha gente cree en Dios, ¿verdad? Pero no afirma que Jesús es el Hijo de Dios y que solo a través de Él podemos ser salvos. Por lo tanto, la gente puede creer en Dios, pero no son hijos de Dios. La gente también cree que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Por eso es que la gente celebra la Navidad, porque saben que hubo un nacimiento. También la tradición religiosa no celebra, pero por ejemplo, hace por eventos religiosos acerca de la crucifixión de Jesús, que Él murió, que resucitó, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no han creído en su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con su boca para salvación. Quiere decir entonces que a la medida que yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador ante las personas, yo estoy afirmando más mi identidad como hijo del Dios viviente. Por eso es que va a ver usted muchos cristianos débiles, tienen temor a la reacción de las personas, no se declaran que son hijos de Dios, hijas de Dios, por temor al rechazo. Entonces, cuando estamos en esa posición, entonces no estamos aptos para enfrentar circunstancias aún difíciles que puedan venir a nuestra vida. Porque las circunstancias difíciles solo las podemos sobrepasar cuando tenemos una plena identidad de quiénes somos en Cristo Jesús, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, como vuelvo a retomar este punto, se enfrentó a persecuciones de todo tipo. Incluso cuando las multitudes lo seguían porque Él les proveía pan, multiplicó los panes y los peces, la gente iba detrás de Él. Pero cuando Jesús empezó a predicar acerca de un compromiso más serio para con Él, dice que la gente lo empezó a dejar. Algunos discípulos, estamos hablando de Juan 6, dice que le dijeron: Señor, dura es la palabra, porque los estaba retando. Él estaba predicando acerca que Él era el pan del cielo y que vino aquí a la tierra. Entonces Él decía que el que comiera ese pan, estaba prácticamente diciendo que el que se entregara totalmente a Él, lógicamente ese era el que iba a ser un verdadero hijo del Señor. Dice que entonces las multitudes lo empezaron a dejar porque les estaba exigiendo un compromiso más serio con Él. Los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, dura es la palabra, todos están yendo. Léalo en Juan capítulo 6. Y dice el Señor que les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes también se quieren ir? Entonces uno le contestó: no, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo que yo quiero enfatizar aquí es la identidad que tenía Jesús. Jesús no le importaba el rechazo. Quiero que miren esto conmigo, muy poderoso.
Cuando tenemos una identidad bien definida como verdaderos siervos de Dios, como hijos de Dios, no nos importa el rechazo, no nos importan las críticas, no nos importan los señalamientos, no nos importa que digan toda cosa mala de nosotros. A lo que a nosotros nos importa más, es más importante, es tener la verdadera identidad, que soy hijo de Dios y que estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que el hombre quiera, como yo quiera que viva. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vivimos nuestro cristianismo con esa identidad, es cuando vamos a tener el respaldo de Dios para ser funcionales en todo aspecto, mayormente para extender el reino de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a haber una activación sobrenatural en nuestras vidas. Y yo quiero que esta mañana usted salga de esta casa con una identidad de hijo de Dios, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Miremos algunos aspectos muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar varias citas aquí. En el capítulo 13 del versículo 13 de Juan, versículo 1 al 3, quiero que miremos esto. Vamos a ver cosas muy interesantes aquí. Porque si nosotros no tenemos esa identidad, imagínense, por ejemplo, cuando y el diablo siguió atacando a Jesús con la identidad. Imagínense cuando estaba en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo agonizando, dice que uno le gritaban y le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y nosotros creeremos. Siempre atacando la identidad de la posición de ser hijo de Dios. Ahora, él podía haberlo hecho, pero estaba dentro del plan de Dios que él muriera para que al tercer día resucitara y le diera la oportunidad a la humanidad para que a través de él las personas pudieran tener perdón de pecados, salvación y vida eterna y constituirse en hijos de Dios. Jesús sabía claramente quién era, sabía, por ejemplo, lo que tenía que pasar. Le dice en una ocasión a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser maltratado por los judíos o los religiosos. Me matarán, en otras palabras. Hay una versión que dice: me matarán. Pero no se preocupen, porque al tercer día voy a resucitar. Jesús sabía que a través de las circunstancias que iban a venir, ninguna situación lo iba a derrotar. Primero tenía que tener su identidad como hijo de Dios. Segundo, que como hijo de Dios, Dios lo había enviado con el propósito de venir a abrir el camino para que la humanidad pudiera tener el privilegio de, a través de su muerte y resurrección, constituirse en hijos de Dios. Entonces Jesús venía con esa misión, en otras palabras, de parte del Señor. Así que Jesús tenía que enfrentar, mire, tremendo nuestro Señor Jesucristo, vino contra la corriente, como es. Había, se podría decir, también Roma, era el imperio romano vino contra el imperio romano también. Solo un hombre, solo él, nada más. Pero ¿por qué sobrepasó todo esto nuestro Señor Jesucristo? Porque él tenía la identidad de que había sido un hijo de Dios y había sido un enviado del Padre, y que a través de esa identidad él iba a enfrentarse con desafíos aquí en la tierra, pero que a través de esos desafíos él estaba dispuesto a llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios por el cual él lo había enviado. Entonces miremos en Juan capítulo 13, en el versículo 1 al 3, y quiero decirles que una de las estrategias entonces más poderosas que Jesús usó para derrotar al diablo y vivir su vida al 100% de victoria fue que enfrentó al diablo desde una posición de conocimiento. Eso es muy importante. Él enfrentó cada situación adversa que le vino. Y mire, yo creo que usted, por ejemplo, no hemos llegado, ni usted ni yo, a la posición que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En todos los aspectos. Era perseguido cuando él estaba predicando, a pesar que la gente miraba que él
sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, ahí estaban viendo a ver en qué falta encontraban, si violaba la ley, si violaba el sábado, lo que sea, estaban ahí encima. Y luego que la gente lo empezó a seguir, también Roma se puso celoso porque las multitudes lo seguían. Todo el mundo como que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Aún los discípulos, él creyó que eran su fortaleza, su círculo íntimo, pero cuando lo arrestaron dice que todos lo abandonaron también. Solo él tuvo que enfrentar la cruz, solito él, todos lo habían abandonado. Y allí escuchó burlas, ahí pudo haber visto personas que él sanó, liberó, ahí estaban en una posición donde donde esperaban que se bajara de esa cruz para que creyeran en él a pesar de las señales y milagros que él hizo. Ahora miremos aquí, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, mire lo que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que dice que lo entregase. ¿Están siguiendo, hermano? Versículo 3. Mire, encontramos las dos palabras, sabiendo. Esto es muy importante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. ¿Y qué dice? Y a Dios iba. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Este es el momento donde Él va a llegar al cumplimiento, se podría decir, de la razón por la que Él fue enviado. Quiero decirle algo muy poderoso. Jesús no vino por determinación voluntaria de venir aquí a la tierra, fue enviado de parte del Padre. El Padre quería redimir a la humanidad, así que Él fue enviado. Ahora Jesús tuvo que tomar forma humana. Ustedes saben perfectamente cómo fue su concepción en el vientre de María. Jesús entonces, él sabía que el tiempo, se podría decir, había llegado. ¿Cuál era el tiempo? Sabiendo, dice aquí claramente, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Era el tiempo de regresar al Señor. Para regresar al Señor o al Dios Todopoderoso, Él no podía regresar sin antes morir por los pecados de la humanidad. Él sabía que tenía que ir a enfrentarse a la muerte. Él sabía también que después de 3 días el Padre lo iba a resucitar. Y entonces Él tenía un conocimiento claro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Por eso le dije que una de las estrategias más poderosas que Jesús usó para derrotar al enemigo fue que Él estaba en una posición de conocimiento, en otras palabras. Imagínense usted, por ejemplo, llega a su tiempo donde tenga que partir y usted no está seguro de lo que hay. Habrá vida después de la muerte. Habrán vidas en otras galaxias. Usted no está seguro. Entonces, posiblemente, escúchame bien, usted va a ser derrotado en todos los aspectos, aquí en la tierra y eternamente, separado de Dios. Nosotros tenemos que tener un conocimiento pleno y creer al carácter de Dios. Por eso les hablé de Juan 1:11. Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que tener ese pleno conocimiento por revelación del Espíritu que somos hijos de Dios. No solo conocimiento mental, sino que ese conocimiento tiene que ser una convicción por revelación del Espíritu Santo. Si yo le preguntara, por ejemplo, a usted en este momento y le dijera, en los próximos 5 minutos usted va a morir. Esos 5 minutos le van a servir para que usted pueda hacer un análisis de su convicción con su relación con Dios. Y se podría hacer la pregunta, si usted muere en los próximos 5 minutos, ¿usted está seguro que va a la presencia de Dios
o está inseguro o no, o como algunos comentan que dicen, pues uno no sabe. Usted tiene que tener esa plena convicción de que si hoy muere hoy, en este instante usted estará en la presencia del Señor. Eso lo tiene que tener bien claro y bien definido. Usted no tiene que dudar nada de eso. Porque si nosotros no tenemos bien claros nuestra estadía primero aquí como hijos de Dios y nuestro final para estar con Dios, nuestra vida cristiana va a ser una vida aguada, una vida sin compromiso, una vida sin carácter, una vida sin autoridad, una vida que no está definida como verdaderos hijos de Dios. Jesucristo, por ejemplo, tenía su carácter bien definido, porque Él sabía de dónde había venido y sabía para dónde iba. Había venido del Padre, ahora iba a regresar al Padre. Cuando nosotros tenemos convicciones de esta naturaleza, entonces no somos movidos ni por alguien que nos diga, por ejemplo, fanático, ni por alguien que le diga, usted no tiene la verdad. No me mueven, porque la verdad del conocimiento de la palabra de Dios ya no está en una posición mental. El Espíritu, por mi relación con Él, se ha encargado de que esa palabra mental que tengo acá ya no se queda solo en la mente, sino que se ha convertido en mi ser interior, en una convicción plena de quién soy en Dios. Solo cuando tenemos esa convicción, escúchame bien, no solo estamos dispuestos a morir por el Señor, sino que estamos dispuestos a dar nuestros bienes para la obra del Señor. Nuestra vida, todo lo que somos, ya no nos importa más que solo agradar al Señor. Pero para llegar a esa posición tenemos que tener una convicción por revelación del Espíritu Santo de quiénes somos en Dios. Y lógicamente, cuando tenemos esa plena convicción, entonces, escúcheme bien, no hay ninguna circunstancia, oiga lo que le estoy diciendo, no hay persona, no hay situación que nos vaya a derrotar. Viviremos en una posición de victoria totalmente. Cuando tenemos esa plena convicción, algo se activa sobrenaturalmente también. El reino de Dios estará disponible para nosotros. Lo sobrenatural del Espíritu Santo va a estar a la disposición de nosotros para que nosotros nos movamos de acuerdo al carácter de la convicción por revelación que el Espíritu Santo estableció en nosotros. Y es por eso que Jesús le gritaba, le decía, los fariseos les decían, mira, ¿por qué nos confundes? Dice una versión, si eres el Mesías. Ellos estaban confundidos, la gente estaba confundida. Al Señor no le importaba los comentarios de los demás. Hay veces que nosotros estamos, como quien dice, solo con la acción de una persona o con que haya dicho algo de nosotros, ya nos tiró al suelo. Nos desubicó, en otras palabras, en cuanto a nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque no hay esa plena convicción por revelación del Espíritu Santo que nos pueda dar por medio de la palabra de lo que somos en Dios. ¿Me está escuchando? Usted tiene que salir esta mañana aquí sabiendo quién es en Cristo Jesús. Y si cuando sale ahí lo ven con la Biblia y le dicen fanático, usted ni siquiera le pone asunto a los comentarios o señalamientos que otros hagan. Cuando estamos en esa posición, entonces somos libres totalmente. Somos libres de lo que piensa el hombre, de lo que diga la gente. Me importa un comino lo que diga la gente, me importa lo que piensa Dios de mí. ¿Me está escuchando? Pero cuando ya tenemos las convicciones, entonces el carácter de Cristo también se hace presente en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? El carácter de Cristo era confrontativo. Jamás el Señor Jesucristo anduvo ahí con los fariseos. Pues ustedes son los guardadores de la ley y ustedes saben que yo vine de parte de Dios. No. Jesucristo los confrontaba y les decía, fariseos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro se ven hermosos, pero por fuera se ven hermosos, pero por dentro están podridos, dice otra versión. Jesús tenía hombría, tenía un espíritu de vencedor, tenía un espíritu definido, tenía una identidad realmente como verdadero hijo de Dios. ¿Sabe que eso es lo que nos falta el día de hoy? Hay falta de carácter,
porque no hay esas convicciones. Muchos, como dije, en sus trabajos no están predicándole a nadie de Cristo. En la universidad, Dios mío, Dios guarde, no, aquí creemos en Darwin, en Angel. Meter esa doctrina de creer en Cristo como que no muy va. Pero ahí es donde necesitamos nosotros levantarnos. Y no te vas a levantar a menos que tengas esa plena identidad por convicción del Espíritu Santo de quién eres tú en Dios. Yo quiero que usted entienda que el enemigo, incluso cuando vio que tentó a Jesús de todas maneras y no pudo derrotarlo, entonces planeó matarlo. Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Jesús tenía que morir por los pecados de la humanidad. Pablo, por revelación, dice que cuando prácticamente no pudieron derrotarlo y derrotarlo a través del pecado, a través de la persecución y todo lo que nos muestran las Escrituras, dice que entonces planearon matarlo, pero eso estaba dentro del plan de Dios. Cuando lo matan y resucita, Pablo dice en una de sus cartas, a una de sus epístolas, que si los poderes demoníacos, en otras palabras, hubieran sabido de que Jesucristo iba a resucitar el tercer día, jamás hubieran crucificado al Cristo de la gloria, dice el Escritor. Jamás. Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Ese era el misterio que estaba escondido, se podría decir, que había sido profetizado, como por ejemplo por el profeta Isaías, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios que iba a traer la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se inmutó. Amén. Yo quiero que usted entienda, es bueno socializar, es bueno tener comunión con los demás hermanos, pero la comunión con mis hermanos, aún mi familia, si no sigue a Cristo, yo no puedo dejar de ser un seguidor de mi Señor Jesucristo. Jesucristo estaba predicando en una ocasión y le dijeron: Jesús, he ahí tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Jesucristo era con un carácter definido, era un carácter bien balanceado. Porque Jesucristo, por ejemplo, si encontraba, y lo dice la Escritura en algunas ocasiones, si encontraba un niño, se quedaba con el niño. Si miraba a un necesitado, se quedaba para orar por él ahí, hacer un milagro. Se juntaba a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, se quedó con ella ahí, a pesar de que ella le estaba lavando los pies. Y la gente decía: pero si fuera hijo de Dios, supiera que esa mujer es una adúltera. Él lo sabía, pero tenía un carácter bien balanceado. Eso es lo que nosotros necesitamos tener el día de hoy. Pero para tener un carácter balanceado, la base fundamental es tener la revelación de quién soy en Dios, un hijo del Dios Todopoderoso. Así que Jesucristo tenía tiempo para los niños, para los pecadores. Él era un carácter balanceado, pero nunca sus convicciones se diluyeron por quedar bien con los demás. Esto es muy poderoso lo que le estoy diciendo. Entonces, miremos aquí quiero que tenga esta palabra sabiendo. Yo tengo la palabra aquí sabiendo. Esta palabra sabiendo es muy importante que nosotros tengamos bien claro. Es un estado de vigilia en que una persona está consciente de lo que es él y de lo que lo rodea. Entonces es muy poderoso. Yo sé quién soy en Dios y estoy consciente del ambiente que me rodea. Estoy consciente de las personas que me rodean. Estoy consciente que si soy parte de una iglesia, estoy consciente de las personas que me rodean. Algunos son buenos cristianos, otros son malos cristianos. Algunos son espirituales, otros son carnales. Tengo que estar consciente de mi entorno, en otras palabras. Pero no solo tengo que estar consciente de mi entorno con las personas que están a mi alrededor o con las personas que me relaciono,
sino que tengo que estar bien plenamente convencido quién soy en el Señor. Porque cuando sé por el Espíritu quién soy en el Señor, tengo la plena convicción, la base fundamental. Después, el ambiente que me rodea, sé positivamente que dentro de ese ambiente hay personas, hay familia, hay situaciones que van a venir para quererme socavar mi identidad en Cristo Jesús. Y ahí es donde tenemos nosotros que estar conscientes de quiénes somos en el Señor y conscientes de nuestro entorno. Si las personas, por ejemplo, me van a aceptar como hijo de Dios, magnífico. Si no, de todos modos no me importa. No minan mi convicción, no minan mi carácter como hijo de Dios. Casi por lo general, esto sucede también en los pastores. Hay pastores y predicadores que no predican en contra del pecado porque quieren quedar bien con las personas, quieren quedar bien con la congregación. No pueden predicar una palabra confrontativa porque tienen miedo que se les vaya a las personas. Estos son, yo lo dije en una ocasión, son mercaderes del evangelio. Están allí no para llevar a la gente a ser gente de Dios, sino que están allí con el propósito de vivir del evangelio. No viven para el evangelio, eso es muy diferente. El verdadero ministro de Dios quiere cambiar y transformar a aquellos que Dios le ha dado para que ellos sean productivos en el reino de Dios, para que ellos sean personas o hijos de Dios con una identidad verdaderamente de reino y que ellos traigan fruto para el reino de Dios, que ellos se extiendan realmente también, que ellos sean activados. Ese es el verdadero siervo del Señor. Está preocupado porque los hijos de Dios sean activados. Él se va a preocupar por darles conocimiento revelado en la palabra de Dios para que ellos sean funcionales. Si nosotros no tenemos una identidad plena, vamos a ser socavados. Así que ponga ahí, si tiene su Biblia, ponga por ejemplo que Jesús tenía una revelación de quién era Él en Dios. En Juan capítulo 13, versículos 3 y 4, quiero que miremos eso por favor ahí. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Yo creo que ya lo leímos, ¿va? ¿O no? Ok, yo quiero que miren esta palabra, sabiendo. Quiero que miremos algunos puntos. Está bien que se quede ahí. Número 1, Jesús, escúchame bien, no fue al Calvario preocupado preguntándose sobre lo que le iba a suceder. No estaba preocupado. Él ya sabía, tenía una base de conocimiento que él tenía que morir. Él tenía la revelación que tenía que morir. Pero también tenía la plena revelación que al tercer día iba a resucitar. Amén. Muchos de ustedes tienen que tener la revelación bien clara para que no esté con un futuro, como quien dice, mero oscuro. Tiene que tener bien claro que usted va a morir. Usted tiene que morir. Pero también tiene que tener la plena revelación y convicción que va a resucitar. Cuando usted tiene estas convicciones bien claras, entonces tomamos lo que dice el apóstol Pablo: la muerte para nosotros es ganancia. Entonces ya no está ahí, ¿qué pasará en el futuro? ¿Será que voy a resucitar? ¿Y para dónde se va uno? ¿Se va para, qué sé yo, a otras galaxias? No, la Escritura dice claramente que cuando usted muere, usted va a la presencia del Padre. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, toda gente que moría creyendo en Dios iba al paraíso, un lugar intermedio para entrar al cielo, donde está nuestro Padre Celestial. ¿Por qué al paraíso? ¿Por qué no entraban directamente? Porque todavía Jesucristo no había pagado por los pecados de la humanidad, no había muerto y no había resucitado. Así que usted hoy en Cristo Jesús, yo le quiero dar esta convicción: no le tenga temor a la muerte. Usted tiene que tener una convicción bien clara que si muere en este momento, usted va con el pasaje directo a la misma presencia de Dios. No le tenga temor a una inseguridad que qué va a pasar de que usted se muere hoy. Si usted se muere hoy, va directamente a la presencia del Señor. Cuando tenemos esas convicciones, nuestra vida presente
cambia totalmente. Pero si no, usted anda ahí, un dolorcito, a ver si tengo cáncer y me voy a morir de eso. ¿Y qué va a pasar si ya me estoy envejeciendo? ¿Y quién me va a sostener? Usted tiene un temor a llegar, se podría decir, al límite de su vida aquí en la tierra, y todavía tiene temor de que no tiene seguridad que qué va a pasar después de que usted muera. Todo esto se lo voy a resumir fácilmente. Usted tiene que tener seguridad de que Dios lo va a sostener primeramente mientras esté aquí en esta tierra. Número 2, que si usted muere, usted tiene que tener la plena convicción y la seguridad que ahorita usted expira, y cuando abra los ojos estará en la misma presencia del Dios Todopoderoso, y ahí estará nuestro Señor Jesucristo también a la par, y le va a decir: mira, por un tiempo estás con nosotros, bienvenido por haber sido fiel. Tu cuerpo se quedará por un tiempo allá, pero va a resucitar en un cuerpo que no se va a enfermar jamás, para que estés conmigo por toda la eternidad. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Todos esos temores se van cuando tenemos ese conocimiento y esas convicciones plenas dentro de nosotros. Tal vez dentro de 20 años aquí ya no me va a ver a mí, pero yo lo voy a estar viendo desde el cielo para acá, esperando que se cumpla lo que yo tal vez no pude lograr a través de que lo empujé y lo enseñé para que usted sea fructífero en el reino de Dios. Así que eso me trae paz. Voy a llegar a mi edad más adulta y llegar al momento donde tengo que partir a estar con mi Señor. ¿Cuántos están seguros de esa manera? Tiene que irse, hermano. Ay, hermano, ¿y cómo será? ¿Será que uno se va por ahí, se queda en el aire? No, usted se va a la presencia del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor. Es más, usted no muere. El Señor Jesucristo dijo que los muertos en Cristo duermen, no han muerto, porque para Dios usted no va a dejar de existir. Usted tiene eternidad. Amén. O sea que es como que cuando en la resurrección lo van a despertar. Para Dios usted nunca murió. Dígale al que está a la par: no le tengas miedo a la muerte, hombre. Dígale al que está a la par: no le tengas miedo a la muerte, hombre. Tomar las convicciones del apóstol Pablo: la muerte para nosotros es ganancia. Así dice la Escritura, es ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted ya está llegando a sus años, usted sabe que se va a enfrentar a la muerte. Pero si lo ve bajo el punto de vista de conocimiento y de revelación de la palabra de Dios, con una convicción del Espíritu de Dios, usted sabe, la muerte para usted va a ser gloriosa, no va a ser un desastre. Estoy 80 años ya, me estoy acercando al día glorioso. Bien cuerdo, sano, fuerte, porque las convicciones, ¿sabe que el espíritu angustiado, en otras palabras, es el que se abre a todo tipo de enfermedades? Pero cuando tenemos esas convicciones en nuestro espíritu, no hay cabida para enfermedades, y que cualquier enfermedad nos pueda quitar la vida. ¿Con cuánto estoy hablando aquí? Así que cuando usted, a la medida que, imagínese, hermano, que usted tuviera esa mentalidad que diga: a la medida que me voy envejeciendo, van pasando más años, más me estoy acercando al día glorioso donde miraré a mi Dios, porque tendré que partir de esta tierra. Pero el mundo lo mira como una desgracia, como una muerte, pero para el punto de vista divino es un sueño donde tengo que despertar un día en la presencia de mi Dios. Eso te cambia la mentalidad, eso te cambia la perspectiva de la vida, eso te cambia la perspectiva del futuro. Todo va a estar bien, porque Dios va a cumplir lo que Él nos ha dicho, que vamos a estar con Él para siempre. ¿Aló? Cuando tenemos las convicciones, mientras nuestra estadía aquí en la tierra va a ser definida, va a ser poderosa, va a ser victoriosa, vamos a tener un carácter definido, vamos a tener un carácter, no vamos a andar dudando de que si Dios me ama o no me ama, si Dios quiere prosperarme o no me prospera.
Mire, cuando tenemos realmente estas convicciones bien claras, nuestro carácter se vuelve verdaderamente un carácter de un cristiano sobrenatural, poderoso, victorioso. Jesús tenía esto, y yo quiero que en Juan capítulo, vamos a ver, en Juan capítulo 8, quiero que miremos ahí, versículo 14. Mire las convicciones que tenía nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Oiga bien esto, mire esa convicción de los siguientes párrafos que vamos a leer. Porque sé de dónde he venido. ¿Y qué dice? Y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Usted tiene que tener la convicción que usted fue engendrado por el Padre. Amén. Esa es una convicción bien definida que tenemos que tener en nuestro espíritu. Fuimos engendrados por voluntad divina. Amén. En el libro de Jeremías, en su capítulo 1, el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Fue Dios el que quiso que Jeremías viniera a esta tierra. Y luego venía ya asignado con un llamamiento celestial, venía como profeta para las naciones. Yo le quiero decir algo muy poderoso. Usted no es error de mamá y de papá. Usted no es la voluntad realizada de papá y mamá. Su papá y su mamá fueron los instrumentos que Dios utilizó para que se cumpliera lo que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, de que usted tenía que estar en esta tierra. Usted no es casualidad, usted es un propósito de Dios plasmado. Cuando usted camina, usted tiene que creer que usted es el propósito de Dios caminando, que Dios quiere llevarlo a una posición donde usted realmente sepa de dónde vino y que para dónde va, y que si vino, hay planes y propósitos de Dios para usted aquí en esta tierra. Así que no ande, ¿será que no sé quién soy? Dios sabía de antemano, antes que usted fuese formado en el vientre de su madre, Dios tenía planes de que usted viniera a esta tierra. Usted no es casualidad, usted no es un error humano. Fue Dios que dijo: yo quiero a este negrito que ahora es pelón, yo lo quiero, tengo planes, tengo propósitos para usted. Tengo a este chiquitín de un para él, tengo a este otro, qué sé yo, orejón, pero le tengo planes y propósitos para él. Tengo a este patas planas, pero tengo planes y propósitos para él. No es casualidad. Diga conmigo: no soy casualidad, no soy un error de papá y de mamá, soy la manifestación del propósito de Dios. Estoy aquí con un propósito definido de parte de Dios. Tengo identidad de ser hijo del Dios viviente. Estoy aquí para representar al Padre. Estoy aquí para representar un reino celestial. Aleluya. Oh, mi Dios, dele más fuerte. Usted, hermano, tenemos que tener esa identidad. Nos tenemos que levantar con esa identidad. Jesús tenía esa identidad. Por eso no le importaba que todo el mundo estuviera contra él. Jesús solo, aparentemente humanamente, contra un imperio romano, contra un imperio religioso, con gente que lo perseguía, con gente que lo rechazaba, con gente que lo traicionaba. Judas lo traicionó, pero eso no le bajó al Señor: ay, yo ya mejor no sigo. La gente no entiende, la gente es hipócrita. Así hay algunos cristianos que andan volando por iglesias. Yo no voy a esa iglesia, y hay hipócritas. Entonces, el hipócrita eres tú también, porque no tienes convicciones plenas de quién eres en Dios. ¿Me están escuchando? Ese fue el éxito de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús enfrentó al enemigo sabiendo que no había ninguna posibilidad de derrota para él. Yo quiero que se meta eso en el espíritu. La noche, por ejemplo, antes de ser crucificado, él sabía que su tiempo había llegado. El tiempo señalado por Dios. Diga conmigo, el tiempo señalado por Dios. Diga una palabra profética para usted en este momento. No me voy a morir antes del tiempo. Me voy a ir con Dios por el tiempo señalado por Él. Amén. Así que no se muera antes del tiempo. Eso significa también que no es el cáncer el que le va a quitar la vida. No es la leucemia la que le va a quitar la vida. No es un accidente la que le va a quitar la vida. No es el diablo el que le va a quitar la vida. No es el hombre el que le va a quitar la vida. Es el tiempo de Dios que usted va a ir a estar con Él. Aleluya. No me ande con conceptos de decir de algo se tiene que morir uno, porque el diablo lo va a matar de alguna forma. El tiempo de partir, Jesús tenía esa plena convicción. Yo soy el que pongo mi vida por mis ovejas y la vuelvo a retomar. Eso es una posición de autoridad absoluta. A esa posición de autoridad, el enemigo te va a pelear para que nunca la puedas experimentar. Esa es una autoridad absoluta, total. Eso es exactamente la posición que siempre quiso Dios para los seres humanos. Absoluta autoridad sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Él es la cabeza de la creación. Esa posición muchos dirán, mira, será, pero si usted supiera lo que yo pienso, lo que yo soy. Tenemos que venir a estas convicciones, y las convicciones vienen a través de estudiar lo que Dios dice acerca de nosotros y pedir al Espíritu que aquello que ha dicho el Padre se haga una convicción en nosotros, no un conocimiento, no un recabamiento de conocimiento intelectual, porque hay muchos que saben de la Biblia, pero su vida, sus acciones, su forma de vida dicen todo lo contrario acerca del conocimiento que tiene. El conocimiento sin revelación nos vuelve hipócritas. Escúcheme bien eso. El conocimiento de la palabra de Dios sin revelación nos vuelve hipócritas. Tratamos de aparentar algo que no somos, pero la triste realidad es que sí, Dios conoce exactamente cómo somos en nuestra vida personal. Cuando tenemos esas convicciones, no somos movidos fácilmente. Y escúcheme bien, ni por los cambios que hayan en los gobiernos, en la atmósfera, en nuestras situaciones, no somos movidos, porque hay convicciones dadas por el Espíritu que aún, escúcheme bien, que hubieran desastres, por ejemplo, usted llega a tener una convicción que será guardado por el Padre Celestial. La economía se va hasta abajo, usted ni siquiera se inmuta con eso. Dice, voy a experimentar lo que experimentó Elías, voy a experimentar lo que experimentó el pueblo de Dios en el desierto. De alguna manera, Dios, por las convicciones que tengo de lo que Él es para mí, Él tendrá que mover cielo y tierra para darme de comer de una manera sobrenatural aquí en la tierra. Aleluya. Yo no sé si me está entendiendo, pero cuando nosotros tenemos las convicciones es cuando estamos a punto de ser activados en lo sobrenatural. Es cuando el Dios Todopoderoso se empieza a mostrar, no por un asentamiento mental. Dios sabe que usted tiene ese tipo de convicciones. Dios sabe que no importa la situación que enfrentes, tú estás definido a seguir creyendo en Él, creyendo en su palabra, hasta ver la manifestación de Él sobre nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso al Señor. A mí no me importa que en la vecindad haya brujos. A mí no me importa que esté saturado de delincuentes, pero usted tiene que creer que usted es un representante del cielo. Usted tiene que creer que es un representante del reino de Dios. Tiene convicciones firmes. A usted no le van a tocar pero ni un solo cabello de su cabeza. Usted tiene que tener las convicciones poderosas en Dios, pero eso tiene que llegar a un punto donde el Espíritu se lo tiene que revelar y manifestar.
Amén. Ninguno puede quitarle la vida antes del tiempo. Ningún accidente, ninguna desgracia, ninguna enfermedad. Se lo estoy repitiendo porque quiero que se le meta. Ni el diablo mismo, ni siquiera, escúcheme bien, el hombre mismo. Pueden agarrarlo, amenazarlo de muerte, pero con esas convicciones se va a revertir lo que ellos quieren hacerle a usted. Usted va a mirar el favor de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios sobre sus vidas. Amén. Ahora, con Jesús, ¿por qué Dios permitió que muriera Jesús? Porque ahí sí, dentro del plan de Dios, Jesús tenía que morir por los pecados de la humanidad. Amén. Pero Jesús dijo que nadie le quitaba la vida. Él daba la vida y la volvía, por amor a los pecadores, y la volvía a retomar. Esa es una posición de autoridad, no solo en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Hay muchos cristianos y aún ministros que no tienen ni autoridad en lo físico ni en lo espiritual. Entonces no pasa absolutamente nada. ¿Me están escuchando? Ok. Esto se va a poner más bueno todavía. Jesús dijo que sé de dónde he venido y a dónde voy. Juan 8:14 lo dijimos. Ahora mire lo que pasó con Jesús. Número 1, Jesús se enfrentó a cada prueba, a cada tentación, a cada circunstancia, sabiendo que cuando Él hablaba, lo que decía se cumplía. No se preguntó ni dudó. Mire pues, número 1, Jesús sabía quién era en Dios. Él era el Hijo del Dios viviente. Número 2, Jesús sabía cuál era su llamamiento. Voy a hacerle la pregunta más directa a usted. ¿Usted sabe quién es usted en el Señor? Levánteme la mano, ¿quién cree usted que es en el Señor? ¿Es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? Es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo siente. Hay veces, escúcheme bien, la salvación, Pablo lo dijo claramente, que no era por obras, sino que por gracia. ¿Sí o no? Pero para que esa gracia traiga resultado, usted tiene que poner su fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo. Así que a veces nosotros no nos vamos a sentir, bajo el punto de vista humano, no nos vamos a sentir como hijos de Dios. A veces, como dije, los sentimientos, las emociones nos van a traicionar. Las personas se van a encargar también de hacernos no creer que somos hijos de Dios. Pero eso no importa, usted tiene que tener sus propias convicciones que es hijo del Dios viviente, por medio del Espíritu Santo. Jesús tenía realmente, Él sabía quién era. Número 2, Él sabía cuál era su llamamiento. Usted tiene que entender, primeramente, que es un hijo de Dios. Segundo, cuál es su llamamiento. Eso es muy importante, porque este es un problema dentro del pueblo de Dios. Yo no sé si soy pastor o profeta. Yo no sé si soy apóstol o evangelista. No sé en cuál ministerio me quiere el Señor. ¿Por qué no le pregunta? No sé si el Señor me quiere de barredor. Eso sí no pregunta. No sé si el Señor me quiere para cuidar carros o limpiar los baños. Ahí no preguntamos. Entonces la mentalidad religiosa apunta a posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y pero no está en mí, ni está en usted de alcanzar esas posiciones de liderazgo o dentro de los 5 ministerios. Eso solo está en el corazón de Dios y en la decisión voluntaria del Padre. Muchos hoy son pastores, pero ellos se pusieron o los nombraron, pero no estaba dentro de los planes eternos de Dios de que ellos fueran pastores o sea, predicadores. Y le están haciendo daño al pueblo del Señor, le están haciendo daño al evangelio, porque no hay unción, no hay poder, no hay nada. Todos viven del evangelio. Entonces no nos preocupemos de decir, estaré dentro de los 5 ministerios.
Mire, lo más importante y lo más seguro que Dios quiere que usted tenga es que usted es un hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Dios quiere que usted sea un hijo de Dios. Y no hijo cualquiera, sino que un hijo sobrenatural, que represente a un Dios sobrenatural. Porque tenemos hijos, pero como que no son de casa, como que no son de la iglesia sobrenatural. Asisten a una iglesia, pero no hay activación sobrenatural. Son, lógicamente, hijos, pero no como la Escritura nos está exhortando a que debemos nosotros de vivir y comportarnos y de actuar como verdaderos hijos de Dios sobrenaturalmente. Hijos de Dios. Jesús, vuelvo a repetir, sabía cuál era su llamamiento: representar al Padre. 3, Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Hay muchos que no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos, pero tiene que estudiar las Escrituras para darse cuenta cuál es la voluntad de Dios para usted. 4, Jesús sabía de dónde venía, de dónde procedía. Él venía del Padre. Usted tiene que saber que usted fue engendrado en el vientre de su madre por decisión divina. Usted procede de la voluntad del Padre. Solo 2 amenes me dijeron por aquí, porque los demás a saber dónde andan. Quiero que usted entienda, solo con el hecho de que usted nació en esta tierra, fue la manifestación de la voluntad divina de parte de Dios. ¿Me está escuchando? O sea que usted no es una casualidad, no fue solo decisión voluntaria de sus padres, estaba dentro de los planes eternos de Dios de que usted estuviera en esta tierra. Amén. Jesús sabía también para dónde iba. Usted tiene que tener esa seguridad también. Usted tiene que entender que usted procedió o provino del Padre y va a estar una temporada en esta tierra. Pero una vez que usted nació, usted tiene eternidad. Amén. Este tiempo, en otras palabras, que Dios nos promete vivir en esta tierra de 70 o 80 años, es porque Dios de alguna manera quiere que nosotros lo representemos en esta tierra durante nuestro periodo de vida aquí en esta tierra. Pero que no nos olvidemos que tenemos eternidad. Que las acciones que nosotros tengamos o hagamos mientras estamos en esta tierra van a tener repercusiones en la eternidad. Por eso dice la Escritura también que hay algunos que se van a sentar con el Señor para gobernar en el futuro, cuando Él venga y establezca su gobierno eterno. En el periodo humano que tuvimos nosotros, vivimos para Dios, amamos a Dios, vivimos conforme a su voluntad. De acuerdo a lo que hemos hecho para el reino, vamos a tener privilegios de poder gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algunos que solo tienen un cristianismo que Dios le pueda dar nada más, pero ellos no están dando nada. No están preocupados por extender el reino, no están preocupados por sanar a los enfermos, no están preocupados por libertar a los cautivos, no están preocupados por ganar almas. Es un evangelio, es un cristianismo egoísta. Y ese cristianismo egoísta tiene que salir. Solo estamos pidiéndole a Dios: bendíceme, Señor, yo quiero una mansión, yo quiero un carro aquí del año, quiero viajar. Ese cristianismo no es el bíblico. El cristianismo comprometido bajo el punto de vista de Dios es que nosotros estemos comprometidos de extender el reino, de preocuparnos por los males de la humanidad, de ganar al perdido para el Señor. Si esas no son nuestros motivos principales como cristianos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero es que yo asisto a la iglesia desde pequeño. Sí, pero no estás caminando en esta función de manifestar el reino, de ayudar al necesitado. Yo le digo al Señor: Señor, danos la unción de tu Espíritu Santo en una forma mayor. Activa dones. Mire, yo le voy a decir algo muy poderoso. Yo cuando miro, Dios me ha estado cambiando, por supuesto, pero si yo miro un homosexual, por ejemplo, en la calle, fíjese que ahora tengo compasión por ellos. Antes oraba para que se murieran, pero sé que es un alma.
engañada por el enemigo con ese estilo de vida que tienen. Entonces cambié mi mentalidad. Amo al homosexual, pero odio su estilo de vida. ¿Me está escuchando? Entonces le pido al Señor y digo: Señor, dame esa unción, dame esa activación sobrenatural para romper con ese espíritu inmundo que los tiene gobernados a ellos. Dame la unción de tu Espíritu Santo para cuando vayamos a un hospital y ver a gente con cáncer terminal ya, donde están desahuciados, para poder ir y orar por ellos para que se levanten y crean en el Dios Todopoderoso que nosotros predicamos y que nosotros le cantamos. Que haya esa activación sobrenatural. Cuando tenemos esas acciones, estamos también identificados con el corazón de Dios. Yo creo que el cristianismo que se vive hoy es un cristianismo que viene, escúcheme bien, manipulado, en otras palabras, por predicadores de los Estados Unidos. Hay buenos predicadores en los Estados Unidos, pero yo quisiera ver a esos predicadores viviendo en situaciones como en algunos de nosotros vivimos, en barrios aquí. Porque les voy a decir algo: en Estados Unidos el Estado prácticamente se ha constituido como Dios de los americanos o de los ciudadanos americanos. Por eso es que cuando alguien va ahí por mucho tiempo, quiere la ciudadanía como el lugar, porque la ciudadanía le trae beneficios, pero el Estado se ha constituido como el Dios para ellos. Porque una vez que un ciudadano o alguien tiene la ciudadanía americana, como dicen los hispanos, la tienen hecha, en otras palabras. Tienen seguro social, tienen de todo, una protección absoluta para cuando ya en su vejez tienen un programa especialmente para ellos. Tienen una cantidad de dinero que les dan cada mes en su retiro. Tienen hospitales de toda clase de aparatos ahí. Es prácticamente el Estado se ha convertido en el Dios para ellos. Pero nosotros aquí no tenemos esas opciones. Así que como no tenemos esa oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos del Dios Todopoderoso. Pero a la medida que lo buscamos, también estamos viendo su poder y su manifestación sobre nosotros. En medio de nuestra necesidad, vamos a ver a nuestro Dios de una manera sobrenatural, manifestándose a nuestro favor, sanándonos, liberándonos, trayéndonos provisión sobrenatural. Eso significa que entonces vamos a ver al Dios Todopoderoso obrando a favor de nosotros. Nuestro estado fallido no nos da esa seguridad como los Estados Unidos. Así que agárrese, vaya al altar, agarre del altar de los cuernos hasta que vea al Dios Todopoderoso obrar de una manera sobrenatural. Usted va a tener que orar, usted va a tener que ayunar, usted va a tener que gemir, usted va a tener que humillarse. Cuando mira el poder de Dios, usted también logró una íntima relación con el Dios Todopoderoso. Usted no solo lo va a ver obrar, usted va a tener una experiencia sobrenatural con él. No con el Estado, con él. Yo le decía la vez pasada, ¿sabe? Si yo le preguntara, ¿a dónde cree usted que está el mayor avivamiento ahorita en el mundo? ¿No sabe usted? El mayor avivamiento donde se está moviendo el poder del Espíritu Santo en este momento, ¿no sabe? ¿Ah? En África. Pero en África no es un ambiente como atractivo para irse a vivir allá. Usted no va a ver ninguno de los guatemaltecos ni latinoamericanos diciendo: estoy orando para que me salga visa para África. No, ¿para dónde apunta usted, hermano?
estoy orando para que me salga visa a los Estados Unidos. Quiero ir a Disneylandia, quiero ir a... Pero yo quisiera verlo a usted. ¿Cuándo voy a verlo, oír decir voy a sacar visa para irme a África? Ninguno quiere ir a África, ¿verdad? Pero ¿sabe qué está pasando con los africanos? Yo le decía la vez pasada, les dan un galón o un tonelito así de 5 litros de agua. Esa agua le tiene que durar todo el día. Con esa agua tienen que tomar, con esa agua se tienen medio que limpiar el cuerpo, y se lo están dando a miembros de 4 o 5 miembros de una familia. ¿Me está escuchando? No tienen los 3 tiempos para comer. No tienen tampoco. Nosotros somos, ni quiero decir la palabra porque dicen países del tercer mundo, pero no. Usted como hijo de Dios, usted no es ni del primer mundo, ni el segundo mundo, ni el tercer mundo. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Y los africanos están empezando a entender esta identidad que yo le estoy tratando de decir esta mañana. Ellos creen que son ciudadanos del cielo. Entonces, como creen que son ciudadanos del cielo y oran por provisión sobrenatural, hay instituciones internacionales religiosas que han estado moviendo para ayudar a sacar a los africanos de la pobreza. ¿Quién cree usted que está agitando todos esos corazones para ayudar a África? Es Dios. ¿Pero por qué Dios lo está haciendo? Porque hay africanos que están clamando, no se están queriendo ir de su nación, sino que creen en el Dios sobrenatural, en el Dios de la Biblia, que si sostuvo a 1 millón de israelitas en el desierto, ellos están creyendo que el Dios Todopoderoso es el mismo de ayer, hoy y siempre, que el que sostuvo a Israel los va a sostener a ellos. Y esa es, escúcheme bien, una oportunidad para que nosotros confiemos en ese Dios Todopoderoso y miremos su mano poderosa obrar. No me importa qué es lo que esté pasando aquí en Guatemala. Usted tiene que creer que usted es un hijo del Dios viviente. Usted tiene que creer que aquí, ¿se acuerda el mensaje que le di uno de los domingos? Usted fue asignado para esta nación. Aquí Dios tiene planes para usted. Aquí usted va a ver el favor de Dios. Y no el favor del gobierno, no el favor del próximo candidato a presidente, sino el favor del Dios Todopoderoso. Su economía no va de acuerdo a la economía ni internacional ni nacional. La economía suya es la economía del cielo. Mi Dios, algo tiene que pasar. Hermano, ¿de dónde se está sacando eso? ¿De dónde cree que Jesús hizo posible que un pez trajera unas monedas en su boca para pagar los impuestos? Yo creo en ese Dios todopoderoso. Yo creo en ese Dios sobrenatural. Dios, aquí ni pido. Jesús sabía que había sido enviado del Padre y que no importa que todo el mundo se opusiera contra él, él sabía que estaba sostenido de aquel que lo puede todo. Aleluya. Él es nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Dios quiere traer una revelación de su realidad presente el día de hoy. Él quiere traer una manifestación, una revelación de que Él no es el Dios histórico, no es el Dios que te leyeron en la escuelita dominical. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él puede mover cielo y tierra. Él está presente. Él está en Guatemala. Él está aquí con nosotros. Él te está empujando a que vivas mientras estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Jesús no le tenía miedo a nada ni a nadie. Ese es el espíritu de los valientes. Ese es el espíritu de los guerreros que Dios va a levantar en estos últimos tiempos. No se van a inmutar ante las adversidades ni ante los problemas,
saben que Dios está con él. Sabe que si alguien le dice, mira, te voy a matar, tú no me puedes quitar la vida si no está dentro del propósito divino de Dios. Si mi Padre no te ha autorizado, tú no tienes el derecho de quitarme la vida. ¿De dónde saca eso, hermano? De la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo arrestan, no podían encontrar culpabilidad en él. La única acusación por el cual lo querían enjuiciar era porque decía llamarse hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. Esa fue la única acusación por la cual lo crucificaron. Le buscaban y le rebuscaban. Ojalá te rebusquen a ti, hermano, y no te encuentren ninguna cosa mala. Por eso Jesús podía decir, el Dios de este mundo ha venido y Él no tiene nada que ver conmigo. Cuando le presentan a Pilato, lo llevan como reo ante Pilato, el gobernador en ese entonces, poderoso, el Pilato. Y yo creo que lo tengo aquí para que lo lean, porque eso es poderoso. Juan capítulo 19, versículo 5, pongamos ahí, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de darle yo esta mañana? Tenemos que tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y salió Jesús llevando, vamos a darle hasta el versículo 16, tenemos 11 versículos ahí. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre, como burla. Pero miren lo que sigue diciendo. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles, todos estaban en contra de él. Dieron voces diciendo, crucifíquenla, crucifíquenle o crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mire, este gobernador Pilato tenía el poder para libertar a nuestro Señor Jesucristo, pero se limpió las manos. Fue cuando se lava las manos y dijo, yo no quiero que la sangre de este inocente caiga sobre mí. Si ustedes lo van a crucificar y condenar, háganlo ustedes, pero de todos modos fue condenado porque permitió que lo hicieran. Para que él no hubiera sido condenado, Pilato tenía que decir, yo soy el gobernador y yo lo suelto, pero no hizo eso. Solo se lavó las manos y dejó a la disposición de sacerdotes, ahí principales sacerdotes y alguaciles. Estaba metida la religión con la ley, en otras palabras. Sigamos, versículo 7, van a ver cosas buenas aquí. Los judíos le respondieron, y la religión judía también metida ahí, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo. ¿Qué más? Yo quiero que se enfoque en esto último. Si hay algo que el diablo odia, es que usted dé testimonio que es hijo de Dios. ¿Oyeron? Mira lo que dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No lo estaban condenando por otra falta. Eso no era ni falta, era la identidad de nuestro Señor. Es la identidad que le estaba mostrando. Pero para ellos era una falta. ¿Sabe por qué una falta? Porque ellos lo conocían donde había nacido, a donde había crecido. Ellos conocían toda la historia de Jesús. Nosotros lo vimos en nuestras casas, en Nazaret lo vimos. Sabemos quiénes son sus padres, José y María, el carpintero. ¿Cómo es posible que sea por esa mentira? Prácticamente yo estoy echándole más salsa a esto. Por esa mentira de que se llama hijo de Dios, por eso lo vamos a condenar, que quiere engañarnos a todos prácticamente. Pero ellos no tenían por revelación de que José y María, en otras palabras, fueron los padres que Dios utilizó para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Ni utilizó a José, sino que a María nada más.
Y le voy a decir algo poderoso. Esto va a salir como cañón en este momento. ¿Sabe por qué condenaron a Jesús? Porque no aceptaron que era el Mesías por, escúcheme bien, la familiaridad que tenían de la vecindad, la familiaridad de haber crecido en un vecindario donde por todos era conocido. Cuando nosotros nos relacionamos en una familiaridad con el que Dios ha llamado, te pueden perder el respeto, se atreven a criticar, a señalar. Pero si nosotros estamos bien parados, Dios va a seguir obrando, pero Dios sí trae juicio sobre los que se familiarizan con un llamado realmente. Aquel ya lo conozco. Sí, hombre, aquel. Fíjese que no. Dios dijo que respetaran nuestras autoridades. Pero el respeto a las autoridades, mayormente si hay un verdadero llamado de Dios, no debe ser de familiaridad. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que te vaya bien vos. Ojo, porque eso nos debilita nuestra posición delante de los ojos del Señor. Amén. Hay que darle honra al que Dios ha honrado, al que Dios ha llamado. Ay, hermano, usted quiere que le den honra, pero si me tratas por medio de esa familiaridad, nunca vas a ser ministrado por el Espíritu Santo con palabras reveladas que Dios me traiga para darte a tu vida, porque siempre la vas a desechar por la familiaridad que tenemos. El pastor, ¿de qué rato lo mismo está predicando otra vez? Estás desechando lo que realmente Dios está trayendo. Como dijo el apóstol Pablo, por eso no dejaré de predicar las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, pero eso ya lo dijo, yo lo tengo chequeado, lo tengo apuntado. Sí, pero ¿por qué el Espíritu de Dios te está diciendo otra vez de nuevo lo mismo que se predicó hace 2 años? Porque nunca ha cambiado nada en ti. ¿Aló? La familiaridad de haber visto a Jesús crecer en Nazaret, conocer los padres, posiblemente como todo un niño jugó con otros niños, no podían aceptar que ese fuera el Hijo del Dios viviente. Ojo con eso, querido hermano. Por eso lo estaban condenando. Sigamos, Dani, vamos a avanzar. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo, ¿qué dice? Más miedo, y entró otra vez en el pretorio, o sea, en el lugar donde hacían las consultas para tomar decisiones, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mire, este estaba inquieto, mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quién le dije que era Pilato? ¿Quién le dije que era Pilato? El gobernador de Judea, el mero tatascuán, en otras palabras. Y ahí antes era el que, una falta de respeto hacia una autoridad, cabal, de una vez, nada de que lo vamos a pasar ahí como que se lleve su abogado para hacerle no, ahí de una vez, muerto. Imagino, yo a veces estoy estudiando la escritura y me hago los cuadros, ¿eh? Pilato queriéndole hablar. Mire, cuando usted tiene autoridad y gobierno y camina con una revelación de quién es el Cristo Jesús, son las autoridades las que tienen que limpiarle los zapatos a usted, no usted a ellos. Me imagino mi Señor Jesús sentado en una posición de tranquilidad, de seguridad, de una identidad de quién era Él, de quién es Él en el Señor. Este bandido, el mero gobernador, era el que se sentía inquieto. Dice: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, ni siquiera Jesús quería conversar con él. Sigamos. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. Como que tú no sabes quién soy yo. Me estás faltando el respeto.
Yo no le doy pero ni 15 minutos. Soy el gobernador que mantengo, le estoy echando salsa al taco. Yo soy el gobernador donde siempre estoy ocupado. Sacar 15 minutos para una persona es difícil. Tengo tantas decisiones que tomar, tantas cosas que decidir. Y yo estoy tomando el tiempo para hacerte preguntas. Y aquí estás que ni siquiera me hablas, ni siquiera me miras, me ignoras. Porque cuando sabemos quién es el Señor, no nos importa a quién tenemos enfrente. ¿Me está escuchando? Pero si usted no tiene identidad y entonces se para un jefe de esos, ¿tú sabes quién soy yo? Soy el comisario de aquí de toda esta región de San Miguel Petap. Ah, sí, el comisario. Buenos días, comisario. Usted está perdiendo su identidad, está diluyendo quién es en Cristo Jesús. Pilato le dijo, tú no sabes quién soy yo. Soy el gobernador. A mí. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Mire, lo que le estaba diciendo él era cierto. Él era el gobernador. Pero mire lo que va a decirle Jesús. Versículo, respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí. Sino que, ¿qué dice? Yo quiero que lo diga. Sino que, ¿qué? ¿De dónde? Ah, eso me gusta. Si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué dice el Señor? Mayor pecado tiene. Mire cuál fue la respuesta de Pilato. Miremos el versículo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Mire, hay una convicción, la actitud de Jesús, el carácter de Jesús, su posición de integridad, su relación con el Padre, tenía trastornado a este gobernador. Sigamos, porque esto va a ponerse bueno todavía. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado, y en el hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí, ¿qué dice? Vuestro 15, ya no hay. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato es donde se lava las manos. Pero lo que yo quiero enfatizar es, él estuvo ante una de las principales autoridades y no se inmutó ante él. Cuando nosotros tenemos primeramente el temor a Dios antes que a los hombres, vamos a tener un carácter de esa manera desarrollado. ¿Me está escuchando? Jesucristo realmente poderosísimo, poderosísimo. Y fue a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero él tenía una plena convicción que al tercer día iba a resucitar. Los que no tenían la convicción eran sus seguidores. Esta semana leía yo de aquellos dos que iban en camino a Emaús, dos discípulos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se dispersaron. Por lo menos estos dos iban camino a Emaús, dice, iban hablando acerca de Jesús y que iba a resucitar, y dice que el Señor se les pegó ahí y no lo pudieron reconocer. Está bien, estos incrédulos, el Señor se les muestra y todo, pero vamos, el otro punto es de que ¿a dónde estaban los demás? La Biblia dice que estaban encerrados en una casa.
Escúcheme bien. Dos mujeres más crédulas, ni crédulas, porque dice que fueron a dejar flores al muerto, en otras palabras. Las mujeres no fueron a donde enterraron a Jesús y no se sentaron a esperar ahí a que se cumpliese lo que él les había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Ellas fueron a dejar flores, como cuando usted le va a dejar flores a sus muertos. Ellas eran incrédulas también, eran seguidoras de Jesús, pero estaban incrédulas. Yo creo que el primer día, llorando, fueron a dejar flores. El segundo día fueron a dejar flores. Y si usted todavía de aquellos tradicionales religiosos, golpeándose el corazón, por mí. Al tercer día ahí fueron a dejar flores posiblemente. Pero eso de ir a la tumba por 3 días posiblemente era una clara señal de que ellas no le habían creído a Jesús. Él les había dicho: voy a ir a Jerusalén, voy a ser muerto por los judíos, por las autoridades, pero al tercer día voy a resucitar. De repente al tercer día llegan y miran un personaje. Era un ángel. Y el ángel les dice: ¿por qué buscáis al que vive? Y aquellos decían: ¿qué será eso? ¿Qué es ese personaje? Yo creo, escúcheme bien, estas mujeres, como los discípulos, tenían que haber estado alrededor de la tumba para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe por qué no estaban? Porque no creyeron en lo que Él dijo. Las mujeres, cuando vieron como los forraban con tela o no sé qué, las gasas y todo tirado, se dieron cuenta que Jesús había resucitado y van voladas a tocar la casa donde estaban encerrados los discípulos miedosos. Tocaban y tocaban. El Señor ha resucitado como Él dijo. Pedro dijo: no lo creemos. Mire qué tremendo es. Las mujeres les explicaron, no quisieron aceptar, no entendían, no querían aceptar de que Jesucristo había resucitado. Pero de repente entra Jesús sin abrir puertas, sin abrir ventanas, había resucitado, entró de una manera sobrenatural donde ellos estaban. Y dijeron: un fantasma. Y el Señor dice: no, a Tomás le dice: mira, Señor, había escuchado lo que había dicho Tomás. Ven acá, mete tu dedo en mi mano y en mi costado, donde había sido herido y donde había sido clavado. Fue cuando Tomás dice: mi Dios y mi Señor. Jesús resucitó como Él les había dicho. ¿Sí o no? Pero lo que lo hizo resucitar a nuestro Señor Jesucristo fue la convicción que Él tenía plena que el Padre lo iba a resucitar al tercer día. Yo quiero que esta mañana, no sé qué circunstancias usted esté pasando, no sé cuál es la circunstancia que el enemigo lo ha rodeado o lo ha cercado. Pero que eso no te quite tu victoria en el Señor. Que eso no te quite. Y es una posición de fe que tienes que tener firme en lo que Él ha dicho, para que veas su intervención sobrenatural en cualquier circunstancia que te esté aquejando. ¿Me están escuchando? Jesucristo tuvo, mire, se le presentó a este gobernador, tenía un carácter definido, creía que el Padre lo iba a resucitar, creía que no importa que las multitudes lo dejaran, Él iba a continuar en estar haciendo la voluntad del Padre. Yo no sé cuál ha sido tu situación
en estos, qué sé yo, 6 meses atrás o años atrás, parece que como que las cosas no te han salido bien. Parece que todos, posiblemente aquellos que te prometieron ayudar, no te están ayudando en nada. Posiblemente estás empezando a sentir que la salud te está faltando. Hay muchos achaques y todo esto. Personas que confiaste te abandonaron. Pero yo te digo una palabra esta mañana. Jesucristo mantuvo su confianza absoluta en todo lo que el Padre le había dicho. ¿Qué ibas a decir? Y el Señor quiere que tú mantengas esa confianza en el que no importa la situación que estés en este momento pasando y que no te trae ninguna realización, ni felicidad, ni cosa por el estilo. Pero tú tienes que entender, yo quiero que estas palabras y si las puedes apuntar, solo te las voy a decir. Dios, escúchame bien, ha planeado que usted enfrente cada circunstancia y cada ataque desde la misma posición de victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Número 1, Él quiere que sepas quién eres tú. Eres un hijo del Dios viviente. Eres un hijo del Dios viviente, hermano. Número 2, sabiendo cuál es tu llamado. Un representante del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Tienes que saber cuál es la voluntad del Padre. Exactamente los mismos principios para nuestro Señor Jesucristo. 4, sabiendo que se te ha dado todo poder y autoridad exactamente como a Él. Y 5, sabiendo que regresarás al Padre en gran poder y victoria. Esto es poderoso. Vas a regresar al Padre porque fue Dios el que te dio el Espíritu para que tuvieras vida en esta tierra y te dio cuerpo a través de tus padres. Pero tienes que regresar al Padre, pero no vas a regresar en derrota, vas a regresar en victoria. No importa, escúcheme bien, ¿dónde se encuentra usted en su experiencia cristiana en este momento? O las circunstancias que esté viviendo, o lo que esté enfrentando en este mismo momento. Dios tiene un plan de victoria para usted. Dios tiene un plan de victoria para usted, querido hermano. Dios tiene un plan de victoria. Lo que Dios quiere es que tengas la misma actitud y la misma decisión y carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo. No importa que todo el mundo se le vino encima, pero Él siguió creyendo que el Dios Todopoderoso siempre le iba a dar la victoria en todo lo que Él hiciera, en cualquier circunstancia que Él estuviera. Quiero terminar con Santiago capítulo 1 rápidamente. Dani, por favor, Santiago capítulo 1. Quiero terminar con eso. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en cuántas pruebas, diversas pruebas. Puede ser un montón de pruebas, o puede ser un montón de pruebas de diferentes situaciones que te están opresionando, te están trayendo derrota, te están trayendo de todo. Sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que hacen las pruebas o las circunstancias, están probando dónde está tu fe, dónde estás parado. Produce, ¿qué dice? Paciencia. O sea, cuando tú tienes un carácter definido, mantente en tu posición delante del Señor. Que las circunstancias no socaven tu personalidad, tu identidad como hijo de Dios. Mantente. Pero las situaciones cada vez van peor, hermano. Sí, pero soy un hijo del Dios viviente. Dios Todopoderoso va a intervenir sobrenaturalmente. Esa es la identidad que tienes que mantener. Mire lo que dice: mas tenga la paciencia, ¿qué dice? Su obra completa, para que seáis llenos, para que seáis perfectos y cabales, sin que, ¿qué, hermanos? Sin que os falte cosa alguna. Ok, yo quiero que usted tome algo. A mí me gusta hacer actos proféticos. Tened por sumo gozo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, diversos problemas sin resolver. ¿Cuál debe ser tu respuesta
a lo que el enemigo te está trayendo para derrotarte? ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Ah? Sumo gozo. Si dijera gozo, pues todos entendemos que necesitamos de alguna manera manifestar, pero está diciendo sumo gozo. Sumo gozo es la mayor expresión de felicidad y de alegría que alguien pueda mostrar. Así que si estás sin dinero, ¿qué tienes que tener? Una acción de suma alegría. Porque cuando eso haces, Dios se compromete para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Pero tiene que haber una respuesta de fe en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Somos hijos de Dios. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Puedes decir confiadamente: no temeré ni a las circunstancias, ni al diablo, ni lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Si estás pasando por pruebas ahorita, yo te invito a que te pongas de pie, porque yo quiero que hagamos lo que dice el libro, el apóstol Santiago. Tened por sumo gozo cuando dice, y mire, el sumo gozo es una expresión de alegría que va acompañado con gestos y movimientos de nuestro cuerpo. Si usted me dice: Señor, tengo sumo gozo, no, usted no está dando una expresión. Sumo gozo es una expresión de alegría a su cuerpo. Pero hermano, es que ¿cómo lo voy a hacer, hermano, si no tengo motivo para hacerlo? Mi situación está difícil. Pero dice sumo gozo. ¿Sí o no? Fíjese que yo no lo voy a dirigir a este sumo gozo. Es usted el que tiene que hacerlo. Y vamos a salirnos de esas acciones religiosas. Yo creo en Dios, Señor, aleluya. No, Dios te está diciendo aquí que no ores. Aquí Él quiere una expresión de gozo. Si estás pasando por diferentes, esa es parte de tu identidad como creyente. ¿Eso lo hizo Jesús? Sí, lo hizo Jesús también. ¿En dónde está, hermano? ¿Se acuerda cuando Él manda a los 70 de 2 en 2? Y les dices, o los 12 primero, después los 70. Cualquier hogar donde vayan, prediquen el año agradable del Señor, sanean a los enfermos, regresan. Señor, hicimos lo que nos mandaste, pero pasó algo más. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que en ese momento el Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu. Yo busqué la palabra regocijar en el original. Significa dar vueltas exactamente como en el aire, como hacía David cuando traían el arca a la ciudad de David. ¿Sabe qué es lo que el diablo hace? Te circula de problemas y luego dice: ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu gozo? ¿A dónde están las promesas del Señor? ¿A dónde está el poder de Dios? A ver si tiene el poder para sacarte de ahí. Si tú no tienes una respuesta como la que nos está diciendo inspirado el apóstol Santiago, no vas a ver el poder de Dios manifestado a tu favor. Pero si tú tienes una respuesta de una manifestación en medio de tu prueba, en el ámbito espiritual se van a empezar a mover cosas para hacerse presentes más adelante a tu favor. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Ah, mi Dios.